Bien, nuevamente feliz de poderles saludar a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios me los bendiga poderosamente. Gracias también por permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio, por el privilegio que tenemos de poder compartir con ustedes este momento maravilloso de la palabra de Dios. Saludamos a los que nos han reportado audiencia desde Brasil, desde Argentina y Chile, desde Colombia y por supuesto de nuestro país, Venezuela, desde Perú, desde Ecuador, desde Panamá, también desde España y también Italia. Por supuesto desde acá, desde los Estados Unidos también. Gracias por apoyarnos con sus oraciones. Mil gracias por sostenernos con sus oraciones, ya que sabemos que todo poder viene de nuestro Dios en respuesta a la oración. Hoy quiero invitarles a que puedan tomar este tiempo como un tiempo de sosiego, un tiempo de calma, donde puedan escuchar la palabra de Dios y que en este espacio que Dios nos concede podamos crecer en la gracia de Dios y al mismo tiempo ser edificados, ya que la palabra del Señor dice ella misma que no vuelve a ella vacía, sino que es prosperada para todo aquello para lo cual Él la envía. Así que quiero pedirte que pongas tus teléfonos en pausa, que no te distraigas con nada y que prestes atención a la palabra de Dios. Bien, quiero compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 2. Dice así la palabra del Señor. He titulado el tema de hoy, Hoy es el mejor momento. Diga conmigo, hoy es el mejor momento. Así, pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que repite conmigo esta última parte del pasaje. He aquí, ahora, el tiempo aceptable. He aquí, ahora, el día de salvación. Padre, te damos gloria, honra, adoración y alabanza con esta palabra. Te pedimos, oh Dios, que edifiques nuestros corazones. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas poderosamente. Hoy nos abandonamos nuevamente en tus manos eternas, pidiendo que tú nos des entendimiento, pidiendo que tú nos des la revelación de tu palabra, que al salir de este momento de meditación salgamos edificados, fortalecidos y llenos de tu presencia y de tu poder. Hoy nuevamente decimos, oh Dios, que se establece el reino de los cielos en cada lugar donde esta palabra llega, y al establecerse tu reino, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos. Suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, muchas son las personas que están atascadas, detenidas o más bien paralizadas frente a las dificultades que les toca enfrentar cada día. Parece como que inclusive perdieron la capacidad de poder seguir luchando. Están como sumergidos literalmente en un lugar de desesperación. No saben qué hacer. Yo no sé si este ha sido tu caso, pero cuando la enfermedad llega, cuando la escasez pareciera que nos rodeara, cuando el peligro amenaza nuestra tranquilidad y paz interna, nos encontramos en ocasiones como que no sabemos qué hacer. Yo no sé si tú misma o tú mismo te has dicho para ti o se lo has dicho a otros,
¿sabes qué? No sé qué hacer. Hoy quiero invitarte a que acudas al Señor en busca de la respuesta a tu necesidad. Hoy quiero invitarte a que pongas en el Señor todas tus cargas, todas tus penas, toda tu confianza, pues ninguno de los que miraron a Él fueron jamás avergonzados. Puede que haya fracasado en otras ocasiones, pero hoy quiero invitarte que aún a sabiendas de que has fracasado en otras oportunidades, el mejor momento para tu vida es el día de hoy. Y hoy, precisamente, la invitación de la palabra del Señor es que podamos creer que en el día de hoy Él tiene una respuesta para nuestra vida. Y que aunque pareciera que el panorama que se levanta delante de nosotros y no prometa como que mucha seguridad o mucha confianza, nuestra confianza descansa en la gracia, en el amor y en las promesas del Señor. Hoy es el día aceptable. Ahora es el tiempo. Ahora es el día de salvación. Para muchos, la palabra salvación tiene una connotación muy a futuro. Y algunos piensan que la salvación es algo a lo que se puede aspirar solo en un futuro distante. Algunos, y con toda la certeza del caso, asocian la palabra salvación con la vida eterna, y es correcto. La expresión completa de esta palabra la encontraremos sin lugar a duda en un futuro no muy lejano, ya que todo parece indicar que el Señor Dios Todopoderoso, Cristo Jesús, viene pronto. Sin embargo, la palabra salvación, del griego soteria, significa rescate o seguridad. En otras palabras, la palabra que transmite o quiere transmitir el Señor con esta expresión salvación no es otra que la salud, no es otra cosa que la liberación, la libertad y todas aquellas necesidades que tú y yo requerimos cada día para enfrentar los desafíos de esta vida. Salvación para Dios en el tiempo presente no es otra cosa que la provisión que tú y yo necesitamos de sentirnos seguros, de sentir que no nos falta nada porque Él es nuestro pastor, de saber que aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá mal alguno porque Él está con nosotros. Salvación significa gozar de los beneficios de la cruz cuando Cristo murió en la cruz por ti y por mí. Salud que además está provista en cada gota de sangre que Él derramó para nuestra completa sanidad. Hoy quiero invitarte a que puedas verte como un espejo en la palabra de Dios en el pasaje que se encuentra en Lucas capítulo 7, verso 1 al 10, y que podría expresar con detalle lo que hoy queremos compartir con ustedes, y es que hoy es el mejor momento. Lucas 7 del 1 al 10 lo dice de esta manera: después que hubo terminado todas sus palabras, hablando de Jesús, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Pues yo quiero que hoy podamos vernos en la palabra del Señor, en el día de hoy, en la palabra, y que podamos entender a través de este pasaje, que además tiene unas lecciones de fe maravillosas, que podamos salir quizás del atasco, quizás del encierro, quizás de este momento en el que nosotros nos hemos dicho no sé qué hacer, y que podamos traer la respuesta de parte del cielo para nuestra vida, de modo que podamos continuar la carrera que pacientemente debemos librar cada día. Así que lo primero que quiero compartirte con relación a este pasaje, que es muy conocido por todos, es que no importa el tiempo que hayamos pasado en dificultades, no importa que hayas vivido tiempos difíciles y que quieras vivir el tiempo de hoy alcanzado por un pasado que no puedes cambiar o atemorizado por un futuro que tú no sabes cómo va a terminar. ¿Sabes? La invitación de Dios es ubicarnos en el hoy, porque en el hoy Dios se hace presente en medio de nuestra necesidad. Alguien dijo con mucho acierto que el pasado es como un cheque con fecha caduca. No lo podemos comprar, no lo podemos cambiar. El futuro es como un cheque con fecha adelantada, el cual tampoco lo podemos convertir en efectivo para nuestro beneficio. Pero hoy Dios nos los da para que podamos vivir ante la realidad de que si pasamos una triste historia, ya sea que haya sido de orden familiar, de salud, relacional o otra situación que nos haya afectado, hoy puede Dios marcar la diferencia y hacer un antes y un después en nuestra vida. Hoy, lamentarse del pasado o preocuparse por el futuro no tiene ningún valor. A pesar de que buscamos a Dios y su ayuda en lo último, podemos entender con este pasaje que este hombre, que no dice su nombre, pero que la Biblia lo define como un centurión romano, un hombre que no era judío, un hombre que tenía una nacionalidad distinta al lugar donde vivía, tenía un siervo muy enfermo y que dejó como respuesta a su necesidad a Dios o a Jesús para lo último. Algunos exégetas dicen que seguramente, puesto que este era el lugar, casi el lugar, el centro de operaciones de Jesús, seguramente la fama de los milagros de Jesús habían llegado a oídos del centurión, y no sabemos por qué, pero él envía, el centurión, unos mensajeros a Jesús en el último momento en el que ya su siervo parecía que iba a morir. La Biblia lo dice que estaba muy enfermo y a punto de morir. ¿Sabe? Es triste como muchos creyentes, es triste como muchos seres humanos dejan la opción o dejan a Dios como el último recurso de sus vidas. ¿Sabe? No entiendo por qué nosotros nos acordamos de Dios cuando falta la salud, cuando falta ese sentido de existencia, cuando parece que no hay una respuesta de los profesionales o de los expertos en los diferentes ámbitos de la vida. Probablemente este hombre no quiso molestar al maestro, pero
Entendemos que esta es una situación recurrente en la vida de muchos hombres y mujeres que buscan o acuden a Dios en el último momento. Espero que este no sea tu caso, pero si es tu caso, hay una respuesta de Dios para tu vida, y es que hoy es el mejor momento para que puedas clamar a Él y para que la respuesta de Dios venga a tu vida. Hoy necesitamos conocer al Dios de la hora, a pesar de los falsos conceptos que tenemos de Dios. Este hombre se acercó a Dios, y cuando la respuesta de Dios venía a su vida, él dijo: no soy digno. ¿Sabe? A veces nosotros creemos que nos merecemos la respuesta de Dios para nuestra vida o el favor de Dios para nuestra vida. Nadie merece nada. La Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se fue por su propio camino. Pero Dios depositó en Jesús el pecado de todos nosotros, y Él, por su gracia, por su amor y su excelencia, nos hizo justos delante de Él por el sacrificio de Cristo al morir en la cruz en nuestro lugar. De manera que aunque Él no se creía digno, Él podía acudir a la misericordia de Dios y pedir que fuera revestido de esa dignidad que solamente Dios nos puede dar por el sacrificio de su Hijo. Él, a pesar de sus falsos conceptos, a pesar de que el mundo desea una cosa diferente, Dios, que conoce nuestros corazones, sabe que tenemos necesidad de Él. Los principales sacerdotes, hablando de Él, decía: es digno que reciba esto. ¿Basado en qué podríamos decir que somos dignos de recibir un favor de Dios si solamente nos acordamos de Él o creemos merecer los favores de Él cuando hacemos algunas cosas que quizás sorprenda a los demás? Este hombre había hecho una sinagoga y probablemente los sacerdotes creían que por él haber hecho un acto de gracia al proveerles o al construirle un lugar de adoración, él era digno de recibir una respuesta. Jesús no dio ninguna respuesta ante aquellos que le enviaron el mensaje, ante los que los sacerdotes dijeron, sino que Jesús, salvando las distancias, escucha, Jesús salvando la distancia de que él no había sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él sencillamente fue hasta donde estaba el centurión. No puso pretexto por el hecho de que como rabí él no podía ir bajo el techo de un hombre gentil, y mucho menos a alguien que los estaba dominando o a alguien que los estaba esclavizando en los tiempos de Jesús. Recordemos que el imperio romano gobernaba sobre todo Israel y que ellos estaban siendo cautivos prácticamente en su propia tierra de un imperio que no era el propio, era un poder extranjero. Así que Jesús pudo perfectamente dar como respuesta un no, y sin embargo el amor de Dios, que es un amor inagotable, un amor que trasciende la raza, las lenguas y las naciones, se dispuso a ir entonces a la casa de este hombre gentil, expuesto también a que fuera juzgado severamente, porque al entrar bajo el techo de una casa de un gentil corría el riesgo de ser ceremonialmente impuro. Sin embargo, Jesús nos ha demostrado en la palabra de Dios que esos conceptos erróneos del mundo no se aplican a Él. Jesús tocó a un hombre que estaba leproso y todos quizás se sorprendieron cuando dijo: quiero ser limpio, y fue sano. Jesús habló con una mujer que tenía dudosa reputación, y sin embargo la salvación llegó a un pueblo completo de Samaria a causa de que Jesús no se detuvo por estas pequeñeces, por estos prejuicios, por estas limitaciones en las creencias de las personas. A pesar de ese falso concepto, Jesús fue a la casa de él. Yo quiero compartir contigo 4 lecciones de fe
que van a despertar el asombro en el corazón del Padre, de Jesús, porque cuando Jesús vio la fe de este hombre, dice que se asombró de la fe que tenía. ¿Sabe? Y la Escritura específicamente nos habla de dos cosas que Jesús se sorprendió. Jesús se sorprendió de la incredulidad del pueblo de donde él venía. Dice que no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Estaba sorprendido. Pero Jesús también se sorprendió de manera positiva y no negativa de la fe de este hombre que no era judío, que no era precisamente la expresión de la fe y de la creencia, pues él demostró sin lugar a duda que él creía en el Salvador, creía en Jesús de Nazaret. Así que la primera lección que encontramos y que va a despertar el asombro en el corazón de Dios y seguramente la respuesta de Dios a nuestra necesidad es esta. Número uno, necesitamos cambiar nuestra actitud. Aunque la gente decía que él era digno, cuando Jesús estuvo cerca de su casa, él envió emisarios delante de él para decirle: ¿sabes qué, Señor? No soy digno que entres a mi casa. No soy digno, inclusive, de encontrarte y mirarte cara a cara. Este hombre entendió que la humildad es la mejor forma de poder recibir de Dios una respuesta. Algunos quieren esgrimir las buenas obras como una obligación del cielo para la respuesta de Dios para sus necesidades. Sin embargo, la humildad de este hombre envía al Señor una respuesta inequívoca: estoy necesitado de ti. ¿Sabe por qué Dios no da muchas veces respuestas a nuestras necesidades? Porque sencillamente guardamos en lo profundo de nuestro corazón la reserva de que, número uno, podemos resolver las cosas por nuestra propia fuerza. Número dos, porque creemos merecer que nuestras oraciones sean contestadas. Y sin embargo, este hombre, a pesar de que creyó, a pesar de que estaba depositando en Jesús toda su esperanza, él dijo: no soy digno. Él sabía que toda la respuesta a su necesidad solamente dependía de Jesús. Así que, en primer lugar, cambia tu actitud. La Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque estos serán saciados. Hasta que tú no tengas el hambre suficiente como para decir, como el salmista David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tu alma, o la respuesta a tu necesidad, no será saciada. ¿Sabes cómo es la forma en que Dios quiere que nos acerquemos a Él? Como alguien necesitado. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Para ser un verdadero ciudadano del reino de los cielos, debemos mostrar ese estado de dependencia de Dios, donde podamos decir, donde podamos estar de acuerdo con la palabra de Dios, que separado de Él nada podemos hacer. Así que la primera cosa que debemos aprender en la vida de este hombre es que tenía una actitud de humildad. Número dos, necesitamos ponernos en movimiento. Así que la segunda cosa que quiero compartir contigo es que tienes que ponerte en movimiento. Significa, en otras palabras, que las falsas creencias no nos pueden detener. Ese hombre pudo haber dicho: no soy digno, y se lo pudo haber dicho 1000 veces, pero eso no le impidió acercarse a Dios. Eso no le impidió enviar su mensajero delante de él. Eso no le impidió acercarse a Dios y pedir una respuesta a su necesidad. ¿Sabe cuándo seremos dignos? Nunca. ¿Sabe cuándo nos podremos ganar el favor de Dios? Nunca. Pero por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario,
somos justificados, somos santificados, somos fortalecidos y somos llenos de la gracia del cielo. Este hombre pudo haberse detenido y pudo haber dicho, ¿sabe? He gastado ya para, todo lo que tenía en médico o ya agoté todos los recursos. Pero ese hombre entendió que si su joven muchacho, su joven siervo estaba muriendo y Jesús estaba allí y Jesús está aquí y Jesús está contigo ahí al lado, hoy es el mejor momento para que ores, para que te pongas en movimiento, para que hagas que las cosas en tu vida puedan tener otro color, otra temperatura, puedan cambiar a otra situación. Él no dijo mañana lo haré. Él no dijo que va, ya se me pasó el tiempo, ya se me pasó el bus, como decimos nosotros. No, él estaba seguro que Jesús tenía la respuesta a su necesidad. Él sabía, no por sus méritos, que él se iba a acercar hacia su casa. Él había escuchado que este Jesús era muy misericordioso y que tenía compasión de las multitudes. La tercera cosa que hizo este Jesús, que hizo este centurión, fue que acudió a Jesús, a quien Dios declaró que es la palabra de su poder. Es esa palabra de su poder, esa expresión, la palabra de su poder, la encontramos en Hebreos capítulo 1, capítulo 1 del 1 al 3, donde dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo a través de Cristo, dice esta Escritura, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, escuche esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios expresa su poder a través de su palabra. Vuelvo a decirlo, Dios expresa su poder a través de su palabra. Por eso es que cuando usted lee en Génesis capítulo 1 y dijo Dios, pues comenzaron a ocurrir cosas cuando Dios dijo. Yo creo que esta revelación le vino a este centurión porque acudió a Jesús, y cuando Jesús estuvo cerca, solamente dijo esto: Señor, di la palabra. Él sabía que había poder en su palabra, aunque la revelación no la tenía completa, y nosotros al día de hoy sí, porque tenemos la Escritura. Jesús, quien es la palabra que se hizo carne, quien fue en el principio el creador y que en el tiempo presente sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Yo quiero que nos imaginemos que la tierra se mantiene en su órbita, que gira sus 365 días sobre su eje, que todo este sistema solar lo sostiene Dios por esa palabra de su poder, que esa palabra es la que te tiene vivo o te tiene viva, que esa palabra es la que hace que el aliento pueda tener tu cuerpo y puedas respirar y que te puedas levantar cada mañana y cada día, que esa palabra es la que hace que todo esté en armonía y todo funcione correcta y milimétricamente. Es la misma palabra que en el día de hoy se hace presente en medio de nuestra necesidad, porque ese Jesús, Jesús de Nazaret, tiene todo poder y toda gloria está contenida en él. Jesús lo dijo de esta manera en el capítulo 28, verso 18 de Mateo. Escúchelo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, escuche, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sabe? Cuando yo leo esta palabra, me hace acordar un refrán que tenemos nosotros cuando queremos hablar con el mero jefe de alguna organización o de algún lugar.
uno dice jocosamente, bueno, no quiero hablar con los payasos del circo, quiero hablar con el jefe del circo. Pues en un sentido correcto y perfecto, Jesús tiene todo poder y toda autoridad en los cielos y en la tierra. Así que es una pérdida de tiempo que acude a los brujos. Es una pérdida de tiempo que acuda a los expertos, cuando todo poder, toda potestad, toda autoridad pertenece a Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura nos dice correctamente en el libro de Eclesiastés que la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Este centurión sabía que así como él estaba investido de poder y le decía a uno ve, a otro ven y a otro haz aquello, Jesús podía decir vete del cuerpo de este joven toda enfermedad, que venga la salud al cuerpo de este joven, que ahora mismo este cuerpo responda a esta palabra. De alguna forma este centurión entendía que todos los comandos de autoridad, todas las palabras de orden sobre la circunstancia iban a cambiar con una sola palabra que Jesús dijera. Y que no era para mañana, porque el tiempo podría no llegar. Él sabía que es el mejor momento, y fue en ese momento que le pidió al Señor que dijera una sola palabra que hiciera la diferencia. Yo no sé si estás en este momento debatiéndote internamente sobre situaciones, sobre dificultades, sobre cosas que tú no tienes una respuesta. No hay respuesta para tu cuerpo si estás padeciendo enfermedad, o no hay una respuesta desde el punto de vista financiero. Pero sabes, yo quiero invitarte que en el día de hoy te acerques a Jesús con todo lo que tú eres y le digas: Señor, di la palabra y todo aquello en mi vida tendrá otro color, otra temperatura, tendrá otro aroma, cambiará toda circunstancia dentro de mí y en mi entorno. Jesús fue visto por este centurión como lo que realmente era. Este Jesús fue declarado por el centurión como Señor, como un hombre de autoridad. Yo quiero invitarte en el día de hoy a que te acerques no al Jesús histórico, sino al Jesús que está vivo en nuestros corazones. Él, cuando envió a su mensajero, le mandó a decir Señor. Esa expresión Señor en el original, en griego, significa kurios, que significa Señor, soberano, dueño, amo y creador de todo cuanto existe. ¿Te imaginas? Este hombre no tenía dudas que este era la máxima expresión de la voluntad de Dios sobre la tierra. La gran pregunta que debo hacerte en el día de hoy: ¿lo crees tú? ¿Es Jesús kurios para tu vida? Él entendió que si él tenía una autoridad humana, este Jesús tenía autoridad sobre todo lo que existía, sobre todos los elementos, sobre todas aquellas cosas que el hombre no tiene control. Y reconoció la autoridad de Jesús, pero le llamó Señor, le llamó dueño. Él era un centurión. Era una persona importante, pero entendió que esa posición de importancia era circunstancial, pero que al final del tiempo lo más importante era Jesús, quien es Señor, soberano, Rey y gobernante de todo lo creado. Este centurión creyó que una palabra era suficiente para que todas sus circunstancias cambiaran. Finalmente, hoy quiero despertar. Hoy quiero despertar ese hoy en tu vida. Hoy yo quiero que despierte la palabra que va a producir una respuesta a tu necesidad. ¿Y cómo lo hago? Dirías, pastor, ¿cómo comienzo a hacerlo?
En primer lugar, te quiero invitar a que reconozcas el señorío y la autoridad de Jesús en tu vida. Jesús dijo, aquel que oye mis palabras, lo dijo en el capítulo 6, justamente al inicio de este pasaje en el día de hoy. Parece que los dos capítulos estuvieran conectados porque dice, y después de estas cosas, es decir, después que dio la enseñanza, Jesús estaba hablando sobre la necesidad de edificar sobre una piedra. El que oye y hace es como edificar sobre piedra, pero el que oye y no hace es como edificar sobre la arena. El que edifica sobre piedra cree en la autoridad de esa palabra, cree en la autoridad de aquel que la declaró. Así que cuando yo te quiero invitar en el nombre del Señor a que hoy hagas de Jesús tu Señor y la autoridad final de todas tus decisiones, no es otra cosa, es que comiences a obedecer al Señor, que comiences a declarar que Él es quien gobierna tu vida. En segundo lugar, hoy te quiero invitar que te atrevas a pedir a pesar de todo lo que se ha dicho, a pesar de que te sientas indigno, a pesar de que hayas fracasado, a pesar de que no tengas un pasado o un entorno favorable, a pesar de que te hayan dado la espalda, a pesar de que no has tenido las oportunidades que muchos de tus amigos han tenido, a pesar de que tus padres te dieron la espalda, o que sencillamente hoy estés metido en un hueco o en una encrucijada, en una que no tiene respuesta para tu vida. Hoy te quiero invitar que te atrevas a pedir. Este centurión no se paralizó. Él envió mensajeros y se atrevió a pedir al Salvador. Hoy yo quiero invitarte que te atrevas a pedirle al Señor, no importa cuál sea tu necesidad. Este centurión tenía a su siervo a punto de morir, y aunque dejó a Jesús para último momento, ese era el momento de su milagro, ese era el momento de gloria. Hay cosas que están a punto de morir en ti. Van a morir quizás tu matrimonio, va a morir quizás un gran negocio, algún proyecto, algo que tú has estado trabajando y que parece que todo no va a funcionar. Hoy yo quiero invitarte que te atrevas a pedirle al Señor. Y finalmente, hoy quiero que confieses la palabra de su poder. Romanos 10, y con esto terminé. Verso 8 al 10 lo dice de esta manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que nosotros predicamos. Esto es lo que nosotros declaramos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿te das cuenta? El centurión le dijo, Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es decir, que Dios tiene todo poder. Que aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, que aunque esté muerto vivirá, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pues hoy es el mejor momento. Dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿A qué no sabes cómo termina ese versículo? Salvación. ¿Cuál? Salvación, soteria, que significa salud, significa preservación, significa seguridad, significa vida, significa conceder o dar. Eso es lo que significa soteria para ti y para mí. Si tú confiesas al Señor en el día de hoy una palabra, la palabra de Dios que es puesta en nuestro espíritu y declarada con nuestra boca, produce resultados en nuestra vida. Yo no sé si estás abatido, pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Yo no sé si estás lidiando con la enfermedad, pero hoy yo quiero que confieses al Señor como Señor de tu vida, que reconozcas su autoridad y que confieses la liberación que anhelas con toda tu alma. Allí donde estás, quiero pedirte
que cierres tus ojos, que pongas tu mano en tu corazón y no importa si has fracasado, si no has tenido buena experiencia en tu iglesia o alguna situación con tu familia o alguna situación en tu trabajo, en tu escuela, hoy es el mejor momento. Así que allí donde estás, pon tu mano en tu corazón y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, vengo a ti para reconocerte primeramente como Señor, como dueño, como soberano, como Rey de todo el universo. Hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador, como mi proveedor, como mi buen pastor, como mi luz, como mi vida, como mi camino y como mi respuesta a mi necesidad. Hoy confieso con mi boca que obtengo salvación y vida eterna. Hoy declaro con mi boca que toda enfermedad es ilegal en mi cuerpo, en mi familia, en mis hijos y en todo lo que me concierne. Hoy declaro que fui redimido de la maldición, de la pobreza, y en lugar de pobreza tengo abundancia. En lugar de muerte, vida eterna, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Gracias por soportarnos hasta este momento. Espero que esta palabra haya edificado tu vida. Espero que la puedas compartir con otras personas. Espero que tú puedas tomar la palabra y despertarla en medio de tu necesidad. ¿Sabes? Me hace recordar el pasaje que se encuentra en los evangelios cuando Jesús, cansado de un día de ministrarle a los enfermos y a los necesitados, se montó en la barca con Jesús. Los discípulos y Jesús estaban en la barca y él quedó dormido. Pero mientras que iban, dice que se desató una tempestad tan grande que el barco parecía hundirse. Ellos, al temer perecer ahogados, gritaron y despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió el viento y el mar y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Ellos dijeron: ¿quién es este que aún el mar y las aguas le obedecen? El viento, el mar le obedecen. Hoy yo quiero que despiertes esa palabra dentro de ti. Yo te invito a que puedas tomar las promesas de Dios, escribirlas en un papel, arrodillarte en el lugar secreto de la oración, leerlas y declararlas, leerlas y declararlas, leerlas y declararlas. Una de esas palabras traerá la respuesta de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero invitarte para una siguiente oportunidad, Dios mediante. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Recuerda compartir este enlace con otras personas a tu alrededor y nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.